Espacio, quiero comentarles que esto es un espacio gratuito, que además de ser gratuito, es un espacio para que nos conozcamos, para que podamos tener un encuentro donde puedan ustedes hacer preguntas, puedan aclarar algunas dudas, puedan recibir información de valor para poder tomar decisiones informadas. Entonces, em, vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a tener los primeros 15 minutos en los que yo les voy a contar un poco de qué se trata esto de los recursos para no procrastinar y posterior a eso entonces ustedes pueden ir o bien haciendo preguntas o pueden ir aportando a la información que han recibido. Bien, entonces como les decía, el día de hoy vamos a trabajar recursos para no procrastinar, orden a tu manera. Quiero que en primera instancia, piensen en todas las veces que han tenido dificultades para organizarse, para planificarse, que han postergado de repente ese momento en el que dicen, bueno, ahora más tarde hago esto, luego hago esta tarea, mañana la hago, y finalmente termina convirtiéndose todo esto en un caos que genera mucha culpa, que genera mucho malestar, que genera mucha incomodidad y que además suma mucho malestar porque finalmente no cumplo con las tareas, llego tarde, me incomodo, me siento cansada, no quiero salir de la cama, mi mente va a toda máquina, pero mi cuerpo no me responde. Entonces, todo ese universo de características es importante que las tengamos presentes para que hablemos de estos recursos. Bien, entonces, ¿de qué vamos a ver hoy o cómo nos vamos a organizar? Primero vamos a hablar sobre la disciplina y la dopamina, porque muchas veces eh, las personas que están a nuestro alrededor pueden pensar o pueden manifestar que somos flojas, que somos lentas, que somos personas que de repente no terminan las cosas que comienzan, que van mucho saltando de actividad en actividad. Entonces necesitamos entender cuál es la diferencia entre cómo funciona para la neurodiversidad la disciplina y cómo éste se vincula con la dopamina. También vamos a entender qué significa esto de hacer microrutinas. Vamos a recibir herramientas para no procrastinar, es decir, entender que la postergación, que es en lo que se define la procrastinación, tiene mucho que ver con información que nos envía nuestro sistema nervioso central y que finalmente este sistema nervioso central necesita tener algunos ajustes, algunas supervisiones para funcionar de una manera mucho más eficiente, mucho más efectiva y no necesariamente mucho más rápida ni con muchas más actividades. Por eso necesitamos entender primero cuáles son esos elementos que ayudan a que nuestra neurodiversidad sea comprendida para poder tener una mejor gestión de la energía, porque probablemente las fallas que estamos teniendo están relacionadas con la necesidad de querer realizar las actividades con un tiempo determinado y es ahí donde fallamos y es ahí donde se genera el primer ciclo de desmotivación. Porque en la neurodiversidad es mucho más importante gestionar la energía que tener conciencia temporal para poder desarrollar un plan de acción y tener también un kit de emergencia para los días esos en los que tenemos una gran parálisis, que de todas maneras pensamos que no podemos hacer nada. Y por último, preguntas y respuestas, que ahí ustedes van a poder hacer los comentarios que mejor le acomoden o que ustedes necesiten. Comenzamos entonces. ¿Disciplina es igual a dopamina? La primera pregunta importante que les hago es esta. ¿En qué momento del día te quedas atrapado en el sofá sin poder moverte aunque quieras? ¿En qué momento del día te quedas atrapado en el sofá sin poder moverte aunque quieras? Anótenlo por ahí, lo pueden dejar en los comentarios de acá del chat y lo podemos, para yo irlos leyendo.
De repente identifican que es más en la mañana, que es más a media tarde, que es más en la noche, que es en todo momento. ¿En qué momento del día te quedas atrapado en el sofá sin poder moverte aunque quieras? Las voy a leer. Recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas, simplemente estamos aquí aprendiendo en conjunto. ¿En qué momento del día identifican ustedes que se quedan atrapadas? Probablemente no es en el sofá, probablemente es en la cama, probablemente es scrolleando en el Instagram, en la mañana, en la tarde al llegar del trabajo, en la mañana, por la tarde temprano después del almuerzo, creo, más en la mañana. Respuesta recurrente en la mañana, en dos momentos, en la mañana cuando termino las actividades de casa y en la tarde noche ya cuando la batería no alcanza más. Muy bien, entonces les voy a contar por qué pasa esto y les voy después a explicar por qué particularmente en las mujeres pasa en un horario específico. Lo primero que debemos tomar en consideración es qué sucede en nuestro cerebro. Esto es lo que sucede. Empieza a generarse una deficiencia en la disponibilidad de la respuesta de los receptores de la dopamina. Es decir, la dopamina es un neurotransmisor, como podemos tener otros, serotonina, oxitocina, noradrenalina. Pero la dopamina es este neurotransmisor responsable del impulso de energía, el impulso de movimiento. Entonces, hay una deficiencia en la disponibilidad. No quiere decir que nos falte ni que la tengamos ausente, es una deficiencia en la disponibilidad cuando la necesitamos. El receptor de la dopamina genera tres cosas importantísimas. Uno, un déficit en la recompensa. Es decir, el cerebro neurodivergente no siente satisfacción al terminar las tareas pequeñas o rutinarias. Y esto hace que la autodisciplina se sienta vacía, es decir, no hay una recompensa inmediata sobre las tareas que no me generan una dosis de dopamina significativa. Si yo voy a lavar los platos y lavar los platos no es una tarea que para mí es de interés, entonces no se genera una recompensa que para a nivel del sistema nervioso central a mí me diga, muy bien, terminaste la tarea, puedes pasar a otra. Entonces, esto puede ser agobiante o angustiante en muchos momentos del día, en muchas actividades, porque muchas de las actividades que son de repetición en el día a día no tienen un, una recompensa tan alta. Por eso nos quedamos mirando el celular, porque el celular, el scrollear, sí ayuda a que la dopamina se incremente y el sistema de recompensa empieza a trabajar. Entonces, la autodisciplina se siente como vacía, es como si lo hago y no lo hago, da lo mismo. Así se siente, ojo, no es que ustedes no quieran hacerlo, es como lo percibe el cerebro. También es una miopía temporal. Cuando trabajas por metas a largo plazo, el cerebro inmediatamente, tu cerebro lo que necesita es dopamina inmediata. Y como no la está recibiendo, entonces ahí se puede suspender en el tiempo. Y dice, o lo hago y lo termino o lo postergo. Y generalmente lo que sucede es lo segundo. Y sucede porque la mayoría de las veces las personas que tienen esta dificultad o esta deficiencia en la disponibilidad de la dopamina no han recibido un apoyo temprano, a temprana edad, en los primeros años, que de alguna manera regule o gestione o entrene este sistema de recompensa. Entonces, claramente, la miopía temporal ya está instaurada como un comportamiento recurrente y además adaptativo. Y la regulación emocional. La dopamina ayuda a mejorar las emociones, a regular las emociones, pero un bajo nivel de dopamina lo que genera es mucha frustración ante la rutina. Me da pereza. Lo intento ¿para qué? ¿Cuándo va a dar estos resultados?
Por ejemplo, si yo comienzo a leer un libro y probablemente no está dentro de mis intereses, porque la dopamina también trabaja con los intereses de las personas, eh, yo no quiero terminar el libro, primero porque es largo. ¿Quién va a leer un libro de 200 páginas? Muy largo. ¿Cómo será el final? Entonces, muchas veces lo que sucede cuando hay esta deficiencia en la dopamina es que nos vamos a las últimas hojas a ver si el final es atractivo y vale la pena leerlo. O revisamos todos los títulos o los subtítulos del libro a ver si realmente vale la pena. Es decir, hay todo el tiempo una necesidad importante de recibir una recompensa para yo invertir tiempo en esta tarea. En las mujeres en particular, y sobre todo en las mujeres en edad adulta a partir de los 30 años, juega un papel importante no solo la dopamina, sino también todos los procesos hormonales que vivimos. El estrógeno, la progesterona, la insulina, la hormona tiroidea. Estas hormonas también inciden porque le suman dificultades o resistencia a la dopamina. Si yo tengo dificultades en la hormona tiroidea o en la insulina, la dopamina también va a trabajar un poco más lento. Y obviamente el interés por realizar actividades va a estar más disminuido. Si yo tengo dificultades en la producción de estrógenos y de progesterona, también va a pasar lo mismo. Los ciclos menstruales se van a sentir muy intensos y voy a necesitar mucha energía en ciertos momentos del mes, pero no voy a tener para otros momentos del mes porque no lo voy a poder dosificar. Entonces es importante que entendamos que la dopamina tiene mucho que ver con el hecho de cómo empiezo o no una actividad. ¿Por qué es más difícil para las mujeres iniciar las tareas en la mañana? Porque claramente las mujeres cumplen unos recursos sociales muy específicos. Son mamás, están mucho en la multitarea. Mamás, trabajan o hacen alguna actividad en casa. Además, probablemente tienen que llevar a los niños al colegio, probablemente tienen que atender sus propias necesidades. Entonces, inmediatamente, cuando el cerebro hace este clic de todo lo que tengo que hacer, inmediatamente se activa el estoy cansada, porque es demasiado lo que ya tengo que hacer. Solamente de pensarlo ya estoy cansada. Entonces allí la deficiencia de la dopamina empieza a jugar un papel importante. Otro elemento que se puede sumar a esto son los trastornos del estado de ánimo como la ansiedad y la depresión. Estos son significativamente importantes porque disminuyen la dopamina y además disminuyen la serotonina y esto genera que además se sume mayor dificultad para realizar actividades y un estado de ánimo que es muy cambiante. Esto, por supuesto, como que va sumando inconvenientes. Si yo además tengo una dificultad para la disponibilidad de la dopamina porque soy una persona neurodiversa y además tengo un trastorno del estado de ánimo y además estoy en un periodo de mi vida reproductivo y además tengo que hacerme cargo de múltiples tareas durante el día, claramente soy una persona que tengo muchos elementos para colapsar durante el día. Entonces, para construir disciplina, dentro de la neurodiversidad, el enfoque no debe basarse en la fuerza de voluntad y en la motivación, sino en diseñar entornos que generen dopamina artificial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nos vamos a volver adictos? No. Quiere decir que nosotros tenemos que conscientemente realizar actividades que nos brinden dopamina saludable y que nos ayude a tener una batería de respuesta durante el día. Primero, dividir las tareas grandes en pasos minúsculos. Minúsculos. Por ejemplo, si yo digo, uy, me toca limpiar la casa. Limpiar la casa puede significar muchas cosas. Puede significar que tengo que ordenar el armario, puede significar que tengo que lavar los platos, puede significar que tengo que limpiar el baño, que tengo que lavar la ropa, que tengo que, o sea, son múltiples las cosas que representan limpiar la casa. Entonces, para yo poder ayudarme a tener una capacidad regulatoria de la dopamina, necesito dividir la tarea en pasos minúsculos y no evaluar la cantidad de pasos que yo termino. Si limpiar la casa requiere 12 pasos y no los concluí, eso no es un problema. Vamos a ver más adelante esta razón.
El ejercicio físico aumenta naturalmente los niveles de dopamina. Por eso es muy importante para las mujeres que las primeras 4 horas de la mañana, si está dentro de nuestras posibilidades, podamos realizar alguna actividad física, que puede ir desde una caminata al aire libre de 20 minutos, entrenamiento de fuerza, ir al gimnasio del edificio, y salir y en vez de llevar, si queda cerca la escuela del hijo, llevarlo caminando, andar en bicicleta, ponernos un periodo de tiempo mayor a 15 minutos al sol antes de las 9 de la mañana. Todos estos elementos van a ayudar a que la dopamina y la noradrenalina mejoren la capacidad para enfocarnos en las tareas difíciles. Y por último, en este caso de generar dopamina artificial, podemos trabajar algo que se llama cuerpo doble, que es trabajar en presencia de otra persona, no para que esta otra persona nos ayude directamente, sino para que empiece a ser un supervisor, nos ayude a regular nuestra atención y a mantener el compromiso social. Por ejemplo, no es igual que si yo soy una persona que postergo un montón de cosas hasta cocinar, y ese día tengo una visita, muy probablemente no postergue el cocinar, lo haga. Además, porque la actividad social me interesa, porque me gusta, porque la disfruto, porque me agrada recibir esa visita, entonces estoy haciendo una combinación de una tarea que no me genera mucha dopamina con otra que probablemente compensa. A eso me refiero cuando hablo de generar dopamina artificial. Scrollear en el Instagram o en el TikTok no es dopamina artificial, de hecho es sumamente nocivo para la salud, sobre todo para la salud dentro de la neurodiversidad. El consumir excesivamente café, no quiere decir que el café sea la cafeína sea mala, ojo, cada quien tendrá sus restricciones, pero en general la cafeína es buena en dosis controladas, pero si yo empiezo a tomar demasiado, a sobrepasarme con estimulantes como el té verde, el café, el suplemento que me recomendó mi coach de confianza. Entonces, si yo empiezo a sumar todo eso, el cerebro lo que va a hacer es decir, ya llegué a este punto de tolerancia, ahora quiero más. Entonces, obviamente, nunca va a ser suficiente. Esto es lo que les voy a dar que pasa muchísimo en las escuelas, cuando los niños tienen esta dificultad con la dopamina. Cuando encuentran, que son exploradores de estímulos, cuando encuentran un estímulo que les activa esta dopamina, de manera rápida tienden a repetir este estímulo. Por ejemplo, treparse en un árbol y ponerse de cabeza. Entonces, treparse en un árbol y voltearse a lo mejor genera una satisfacción inmediata que el niño busca y la probabilidad de que lo repita es muy alta. El problema es que cuando llega a un nivel de tolerancia va a necesitar mucho más que eso y el nivel de riesgo también va a incrementar. Lo mismo pasa con los adultos y lo mismo pasa con las mujeres. Entonces, la dopamina es necesaria, es importante y es valiosa, pero tenemos que tener cuidado con excedernos porque podemos pasar entonces a los niveles de adicción, como comprar, consumir demasiadas cosas. En muchas personas, por ejemplo, dentro del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, coexisten dificultades como los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos por adicción, los trastornos por atracón. Es decir, hay muchas situaciones que nos pueden llevar al extremo de querer todo el tiempo estar en un nivel de estimulación muy alto que tampoco es saludable para nuestro cerebro. Luego entonces está el tema de las microrutinas, lo que les explicaba al principio, y la regla de los 2 minutos. Las rutinas largas se sienten como una montaña inalcanzable. Cuando ustedes tienen el día conscientemente que saben que está más lleno de actividades, que está más eh, como intercalado de muchas cosas sin descanso, ese día se siente más agotador y en ese día cuesta más iniciarlo. Necesitan mucho más tiempo para arrancar ese proceso. Entonces, las rutinas largas se sienten como una montaña inalcanzable. No, no funcionamos con rutinas largas. No es necesario que hagamos rutinas largas. Si yo te digo a ti, Mari, tienes que ir mañana al gimnasio y entrenar al menos 2 horas, tú me vas a decir, pero ¿cómo? Si yo nunca he ido al gimnasio, yo, ¿qué voy a hacer en 2 horas?
pareciera que esa rutina es inalcanzable. Entonces va a depender mucho de cada persona. Probablemente para alguien que esté acostumbrado a ir al gimnasio, esto sea mucho más sencillo. Pero ¿cómo sería algo objetivamente alcanzable para alguien que va iniciando? Sal a dar una vuelta de 10 minutos alrededor de tu casa. Esto es una rutina consciente que la podemos hacer rápido y que la información que le llega a nuestro cerebro es, esto lo puedo hacer rápido. Las rutinas de un solo paso. Las mujeres tenemos dificultades altísimas con hacer una sola cosa a la vez. Pero esto es saludable para el cerebro neurodiverso. El hacer una sola cosa a la vez es sumamente valioso para cuidar nuestra salud, sobre todo la memoria y la memoria de trabajo. Aunque seamos capaces de hacer más de una cosa a la vez, lo saludable es que sea un solo paso. Por ejemplo, no planear limpiar la cocina, sino más bien planear poner un tenedor en el lavavajillas. Siempre tenemos que estar conscientes de que la rutina o la actividad que vamos a hacer sea muy concreta y muy alcanzable, que sea tangible, porque lo que tu cerebro te está diciendo es, oye, mira, tú necesitas una comprobación rápida, necesitas una respuesta rápida y esto tiene que ser muy práctico. Entonces, claro, si yo le digo limpiar la cocina, el cerebro me dice, no, es que son muchas cosas. Mira cuántos cajones tienes. Mira qué tamaño tienes de cocina. ¿Cuánto tiempo hace que fue la última vez que la limpiaste? Todo esto se va a tardar demasiado. El apilamiento es de hábito. Une algo que ya haces con algo que te cueste. Por ejemplo, si a ti te cuesta recordar en la mañana tomarte el medicamento, hazlo con lo que ya haces por hábito, como tomarte el primer vaso de agua, tomarte un jugo. Es decir, que podamos juntar algo que es muy sencillo y que lo hacemos de forma automática sin pensarlo demasiado con algo que requiere más esfuerzo mental, pero que sea en proporción más o menos en el mismo tiempo y el nivel de esfuerzo. No es que voy a poner tomarme el café mientras lavo el baño, no tiene sentido, porque realmente son dos actividades que no pueden coexistir, pero sí podemos apilar actividades que ya hacemos con algo que nos cueste un poco más, pero que en proporción sean más o menos en el mismo nivel de intensidad y de complejidad. ¿Qué es la procrastinación? Es decir, procrastinar es dejar para luego. Y no hay nada más que le guste a el cerebro que no hacer más esfuerzo del que ya hace. Es decir, tu cerebro siempre te va a decir a ti, vamos a utilizar el menor esfuerzo y el elemento más práctico para resolver esta situación. ¿Por qué? Porque lo que siempre va a requerir o va a procurar tu cerebro es cuidarte, protegerte. Y para eso te dice, hey, momento, para. Vamos a lo más práctico, a lo más concreto y a lo más preciso, porque no quiero pensar mucho. Entonces necesitamos trabajar en presencia de alguien, como les decía, aunque sea por videollamada. Esto ayuda a regular el sistema nervioso y a mantener el enfoque. Utilizar temporizadores visuales. No es suficiente con tener la alarma en el celular, tengo que verlo. El tiempo para nosotros es abstracto, por lo tanto, usar un reloj como el reloj de arena, como una aplicación visual que se pueda ver un dibujo, no sé, de repente hay aplicaciones donde empieza una persona a correr y ya se va a acercar a la meta. Eso es mucho más didáctico y mucho más lúdico para todos. Usar aplicaciones también puede ser que te den recompensa inmediata, es decir, intentar recompensarte con cosas concretas y no esperar hasta el final del día para generar alguna recompensa. Entonces, ¿qué hacemos? No gestionamos nuestro tiempo, sino nuestra energía. Identifica cuáles son las tareas que te quitan más energía. Estas tareas se llaman cuchara. Y si una rutina te agota antes de empezar el día, la rutina no es el problema. Perdón, no eres tú, la rutina es el problema. ¿Por qué? Porque si yo intento decir, ya voy a cumplir con todo esto de forma inflexible, lo que vuelvo a repetir, le estoy dando la información a mi cerebro es decirle, te vas a cansar, esto te va a tomar demasiado tiempo, esto va a ser muy agotador para ti y va a ser muy complicado. Darnos permiso para la imperfección. Todas las cosas que podamos practicar pueden funcionar en un momento y en otro no.
va a depender de la situación que estemos atravesando, del ciclo del periodo menstrual que estemos viviendo, del contexto que estemos atravesando, de las situaciones de estrés que estemos enfrentando. Entonces, a lo mejor yo estas herramientas, alguna de ellas me funcionó en un momento y en otro no. Si vale la pena hacerlo, es preferible hacerlo mal que no hacerlo. Eso es muy importante. Si para mí esto tiene valor y significado, prefiero hacerlo aunque sea mal, aunque me salga chueco, porque necesitamos también flexibilizar, ¿no? Y esto es valioso, darle experiencias de acción, aunque no salgan tan bien. Bajar el volumen. Elige una sola cosa que harás mañana y no un montón. Y preparar el entorno, es decir, si quieres hacer ejercicio, por ejemplo, dejar alguna actividad ya realizada, la botella en el refri, la ropa lista o en la mochila cerca de donde te la puedas llevar. Hay que eliminar la fricción visual, porque eso es lo que genera ruido mental. Mientras más fricción visual hay, más ruido mental existe. Y para la parálisis, cambiar de entorno. Si esto te paraliza, te genera malestar, hay que cambiar el entorno. Cambiar el entorno es que me muevo hacia otro lugar. Salgo un momentito de mi casa, me voy al balcón, voy a la cocina si estoy en la habitación. Poner música de alta energía, sobre todo los ruidos que calman el ruido mental, y hacer cuentas regresivas, 5, 4, 3, 2, 1, pueden ser de números pares, de números impares, de cómo te sea mucho más fácil. Darle una acción concreta a tu cerebro que le digas, hola, aquí estoy, vamos a avanzar. Muchísimas gracias. Ahora sí, paso a las preguntitas. Creo que tenemos unos 6 minutitos para las preguntitas. Pueden encender sus cámaras, pueden encender sus micrófonos, como lo quieran hacer, está súper bien para mí. ¿Quién quiere comenzar? Estas estrategias que yo les digo son una pincelada de lo que hay que trabajar. No significa que todas funcionan para todas ustedes, que todas son aplicables, pero es lo que ha generado evidencia científica dentro de la neurodiversidad. Es importante que cada persona reciba un proceso particular, individualizado para su forma de vida, porque la persona, no sé, de repente Rocío tiene un estilo de vida que es distinto al de Olga y claramente las actividades no le van a funcionar igual. Por eso es necesario acompañarse de un profesional que pueda diseñar un programa que permita que ustedes puedan disminuir la procrastinación. Entonces, lo que yo les dije son cosas que están en la generalidad, la puntita del iceberg, pero hay que profundizar. Primero, cómo están nuestras funciones mentales, cómo están nuestros estados emocionales, cómo está nuestro contexto. Supongamos que yo le digo a Rocío, no, Rocío, es que tú tienes que conectarte en una videollamada o hablar con alguien para que puedas terminar las tareas. Rocío me dice, pero es que yo no tengo a nadie, no tengo ninguna red de apoyo. Entonces esa estrategia no va a funcionar para ella. Tenemos que encontrar otra que se ajuste a su cotidianidad, a su ritmo de vida y a sus características, y también a su edad, porque probablemente lo que funciona para una persona de 30 años no es igual para una persona de 50. Entonces, estos elementos están como en la puntita, pero claramente son individualizados y cada uno tiene que tomarse con pinza para poder ir aplicándose. Ya, entonces cuéntenme preguntas, dudas, cositas que podamos conversar en estos escasos minutitos, 4 minutos. Hola, qué interesante lo que has estado conversando. Hola, Rocío. Soy Rosa Vidal, soy. Rosa, ya vi, Sí, perdóname, Rosa, hola. interesante en realidad. Has dado parte ahí donde uno cómo actuar en caso de que ocurran, ¿no?, estos momentos de realmente que todas las mujeres creo que algún momento tuvimos en forma muy residual el TDAH o lo otro también, porque recién se han descubierto muchas patologías, se puede decir, muchas enfermedades de este nivel y muchas de nosotros estamos pasando esa situación, ¿te das cuenta?
y que nadie nos ha tomado importancia, que no tenemos de nadie, apoyo de nadie, ¿no? En realidad ocurre eso. Hoy día me pasa que estoy en una etapa de terminando mi trabajo y bueno, si no pasé posiblemente que me quede sin trabajo. Y veía yo, como ya poco a poco estoy terminando de trabajar, hay momentos libres que he quedado. Y sabes que hay momentos que me desespero demasiado. Entonces no sé qué hacer. Es que he estado como 9 meses trabajando full y ahora no tengo casi nada que hacer y no tengo norte. ¿Te das cuenta? Igual uno se incomoda, se siente mal. ¿Qué hago ahora? ¿Qué mañana qué puedo hacer? Algo positivo hasta que gane otra licitación. Y esos 2 meses uno se siente, la verdad, parece que fuera una brújula que está dando vuelta. Claro, Rosa, mira, tu nivel de intensidad, energía y dopamina estaba alto y ahora ¡puf! Cayó completamente y por supuesto el cerebro dice, ¿qué hago? Me paralizo, necesito toda la intensidad y el movimiento que tenía antes de salir a trabajar, de hacer las cosas, de cumplir con una rutina, de vestirme. Entonces ya no está todo eso, claramente hay que entonces ahora reorganizarnos, aprender, darle a este cerebro algo que se llama calma, que vamos un poco más lentos, ralentizar el proceso del sistema nervioso autónomo, que no esté en alerta, sino que pueda pues, calmarse. Y eso también toma tiempo, pero se entrena, se trabaja y se consigue. Tengo menos de 2 minutitos. ¿Alguien más quiere compartir, quiere conversar? Rocío, por ahí me levanta la manito. Cuéntame, Rocío. Tu micrófono está silenciado. Actívalo. ¿Ahí? Ajá. ¿Ahí sí? Ahora te escuchamos, Bueno, sí. hola. Buenas tardes a todas. A mí me pasa que pasé unos 7 años muy, a ver, muy ligada a una enfermedad, una condición que tiene mi hija, y viví al 100 para ella, y en este momento ella está estable, ella es bipolar, y por diferentes factores, además de la adolescencia, fue muy difícil. Fueron 5 o 6 años en que viví en son de ella, con mucha tensión, vivía con mucha adrenalina. Y pasa que ella ahora está estable. Dame un minuto. Si por casualidad se cierra la sesión, ustedes pueden volver a entrar. Yo aquí las voy a estar esperando, ¿ya? Para que no quiero cortarlas y que quedemos así Okay. sin el cierre, ¿ya? Continúa así, Rocío. Y me Y pasa que ahora ahora que ella una está bien, pregunta. no sé qué hacer. Yo trabajo en casa, pero como que quedé en el desierto sin saber qué hacer. No, yo trabajo en la casa, tengo obligaciones, eh, pero sin ese norte, que antes era mi norte, era mi hija. Y ahora, aparte que tengo un hijo de 31 años que tampoco me necesita tanto.